Buenas noches tengan todos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde su programa Aclarando Conceptos, desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. ¿Quién les habla? Rafael Acuña Pitol, certificado de producción nacional independiente 32.541. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui, Balmore Rosales. En vista de los impuestos que ahorita se deben registrar en el sistema tributario nacional, hemos invitado a Balmore, al licenciado Balmore Rosales, para hablar un poco sobre lo que es el patrimonio y luego llegar a lo que es el impuesto a los grandes patrimonios. Pero primero vamos, como este programa se define, aclarar lo que es el patrimonio. Bienvenido, licenciado Balmore, ¿cómo está? Muchas gracias, Rafael. Un gusto estar de nuevo en tu programa Aclarando Conceptos. Eso vamos a hacer en el día de hoy, sobre un tema muy técnico que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, que toca pues ya la temporada de declaración, de cumplimiento, de obligaciones con el CENIAT a nivel nacional. Y bueno, comentar un poco sobre lo que es nuestro 51 aniversario de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública. Sí, pero a nuestra audiencia, acuérdate que nosotros a veces tenemos que diluir un poco el lenguaje técnico, diluirlo hacia nuestra audiencia. Y queremos decir, bueno, ¿qué es patrimonio? Sí, bueno, el patrimonio lo constituye mis activos, que son mis derechos, y a eso le restamos los pasivos, que son mis deudas que tengo, y activo menos pasivo es el patrimonio neto. Entonces, lo que son mis posesiones, donde tengo mi conjunto de derechos jurídicos, mis propiedades, ese es mi patrimonio, ¿no? Soy dueño de un inmueble, de un apartamento, de un galpón, de una oficina, de unos vehículos, de unas maquinarias, bueno, tengo cuentas en banco, dinero efectivo en bolívares o en banca nacional o en dólares en la banca extranjera, y todo eso forma parte de mi patrimonio. Bueno, si tengo algunas deudas, porque tengo algunos créditos, hipotecas, cuentas a pagar, se resta de esos activos, y el neto que me queda es el patrimonio neto. Eso es lo que se grava precisamente en el impuesto a los grandes patrimonios. Sí, bueno, y hablando desde el punto de vista jurídico, vamos un poco, podemos decir que patrimonio es todo lo susceptible a ser grabado, todos los bienes, muebles o inmuebles, y todo aquello que puede ser sujeto a una acción de parte de un acreedor. Eso es para complementar un poco el concepto como tal de patrimonio. Sí. Este impuesto es nuevo acá en Venezuela, del año 2019. Ya esta será la sexta temporada que vamos a hacer la declaración. Se hizo en el 2019, 20, 21, 22, 23 y ahora el 24, la sexta declaración. O sea, nace en el 2019. Sí, por vez primera se aplica en Venezuela este impuesto al patrimonio. Ya por allá en los años 90 había un impuesto a los activos empresariales, algo similar a esto del impuesto al patrimonio. En esta ocasión aplica a naturales y jurídicos, pero solamente aquellos que están calificados por el CENIAT como un sujeto pasivo especial. Sí, a veces estos procesos de calificación de nuestro sistema tributario a mí me preocupan mucho porque debido a los mismos desbalances de la economía y la moneda, pones a cualquiera a ser un contribuyente especial. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, si es una ley que está expresada en unidades tributarias. Sí, claro, por eso. Si se le diera un valor adecuado a la unidad tributaria, un tanto de acuerdo con la inflación del país, pues la cosa fuese más justa, diríamos así. Pero la unidad tributaria desde el pasado año no ha tenido ajuste. Tiene más de un año con el mismo valor, 9 bolívares la unidad tributaria. Y los que están obligados con este impuesto son los que tienen un patrimonio neto mayor a 150 millones de unidades tributarias. Eso, por supuesto, cuando multiplicamos los 150 millones de unidades tributarias que dice la ley por 9 bolívares cada una, pues nos está dando 1.350 millones de bolívares. Entonces, si su patrimonio neto supera esa cantidad, está en la obligación de pagar impuesto al patrimonio. De lo contrario, no paga, pero hace la declaración. Hay algo interesante, licenciado Balmore, y ustedes como colegio y como agremiados, o sea, como colegio, como gremio, ustedes no ejercen algún recurso ante el CENIAT para que ese tipo de situaciones sean estudiadas.
Porque es preocupante, ¿no? Sí, cuando salió el impuesto en el año 2019, pues siempre hubo la sorpresa, la alarma, las voces, los criterios que se expresaron sobre esta materia por el hecho de, primero porque era la primera vez en el país y se dice que hay aquí una doble tributación, en el sentido que una empresa después que paga todo el año en su actividad económica, paga el IVA, paga los parafiscales del Seguro Social, el INSE, el ahorro habitacional, ley de deporte, ley de drogas, ciencia y tecnología. Es decir, hay una carga tributaria durante todo el año y finalmente, si hay ganancia, pagamos el impuesto a la renta. Entonces, esa renta que me quedó después de haber pagado una cantidad de impuestos, bueno, si lo tienes en el banco o inviertes en nuevos activos, maquinarias, vehículos, entonces viene este impuesto y te lo graba. Ahora me vas a pagar impuestos sobre esto que te quedó después de esa actividad económica que estuvo suficientemente grabada. Yo haciéndome un paseo por este decreto ley del impuesto a las grandes transacciones, me doy cuenta de que hasta lo que tengas en el país y fuera del país. Sí. Y lo que tengas en dólar, si lo tienes en moneda, perdón, en moneda extranjera, también tiene que pagar Sí. impuestos. En el caso de las personas naturales residentes en Venezuela fiscalmente, o una persona jurídica domiciliada en Venezuela, que son aquellas que se crean en el país, tienen que hacer la declaración en base al patrimonio neto en el mundo. Es decir, que si tienen bienes en Venezuela y también tienes bienes en el extranjero, que es muy usual en estos últimos tiempos, oficinas, saldos en cuentas bancarias, bueno, hay gente que tiene aviones también, avionetas, yates, todo eso debe ser incluido en la declaración acá en Venezuela. Sí, ¿y qué obliga realmente? Bueno, esa es la ley, es la obligación, que es una ley que salió de la Asamblea Nacional Constituyente, la ANC, en julio de 2019, y el CENIAT tiene la facultad de la fiscalización, y bueno, si se da cuenta en esa revisión que algún contribuyente ha omitido algunos bienes, pues ahí viene el acta de reparo y las sanciones correspondientes. Sí, pero ¿y hay convenios internacionales que permitan ese tipo de investigaciones? Bueno, porque es que la investigación es acá en Venezuela. Y sí, hay convenios de evitar la doble tributación que tienen cláusulas de intercambio de información entre esos países y el nuestro. Para evitar la doble tributación. Sí, pero eso te permite cláusulas de intercambio de información con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con Francia, con Fíjate, más de 30 países. Y este impuesto es una doble tributación, ¿verdad? Se dice que es doble tributación porque eso que yo invertí con lo que me quedó como excedente, como ganancia de una actividad económica, entonces luego viene a ser grabado por este impuesto al patrimonio. Entonces me estás grabando dos veces sobre lo que ya yo pagué impuestos. Pagué impuesto a la renta y después estoy pagando impuestos sobre los patrimonios o los bienes que me quedaron con los saldos en bancos que tengo nacional o extranjero. El licenciado More, antes de irnos al corte, yo quisiera que le dejáramos a nuestra audiencia qué es un sujeto activo y qué es un sujeto pasivo. Cortiquito para que nuestra audiencia comprenda un poco los términos que estamos manejando. Ok. ¿Mm? ¿Sí? En este momento. Sí, en este momento. Bueno, hay una relación tributaria, así como hay una relación laboral, patrono-trabajador, una relación de arrendamiento, arrendador-arrendatario, una relación marital, hombre-mujer. Aquí tenemos una relación tributaria. Sujeto activo, el que recauda los tributos. Sujeto pasivo, nosotros, los obligados a cumplir con el pago de la obligación tributaria. Seamos naturales o jurídicos. Ok. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el licenciado Balmore Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Dejamos al aire, o estuvimos hablando en el corte pasado, sobre lo que son los sujetos activos y los sujetos pasivos. Expliquémoslo como un ABC. No sabemos nada, queremos saber qué son los sujetos activos y los sujetos pasivos. Sí, esta es la relación tributaria, que hay un sujeto activo, que es el que recauda los tributos. A los impuestos nacionales, por ejemplo, el CENIAT es el recaudador, el que administra, el que fiscaliza, el que controla, el que sanciona en caso de incumplimiento con los impuestos nacionales. El impuesto a la renta, el IVA, impuestos sobre sujeciones, aduana, licores, fósforos, cigarrillo, todo lo que son los impuestos nacionales. Ese es el CENIAT. Y tenemos también a nivel regional, las gobernaciones también tienen alguna recaudación de impuestos en el área de minas, explotación de minas, y también tienen su dirección de administración tributaria. Aquí están en el Estado Anzoátegui, SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria del Estado Anzoátegui. Y tenemos a nivel local, de alcaldías,
que tienen sus potestades tributarias también para recaudar, el impuesto a la actividad económica, impuesto a la publicidad, impuesto a los inmuebles, impuesto a los vehículos, y ese es el sujeto activo. Bueno, los sujetos pasivos somos los que estamos obligados a pagar esos impuestos. Estamos obligados a pagar impuestos en el municipio, para la alcaldía, para los gastos propios del municipio, impuestos nacionales, impuestos a la gobernación, en los casos que son de timbres fiscales y minas, que son muy pocos lo que se recauda allí de manera de gobernación. Pero también están, por ejemplo, los que tienen que pagar el seguro social. Entonces el patrón inscribe a los trabajadores en el seguro social, él es el sujeto pasivo. Pero el IBSS, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, es el que recauda, el que fiscaliza, el que controla, el que administra esa recaudación. Y a nivel del INSES, el INSES, puede llegar un funcionario del INSES a hacer una revisión, una auditoría y hacer un reparo si no se cumplió con el pago oportuno, o hay un pago extemporáneo, o no se está contribuyendo adecuadamente al INSES, hacer un acta de reparo. O puede llegar un funcionario del IND, que es a quien le toca controlar la contribución de la ley de deporte. Entonces, todos los que están obligados con la ley de deporte, bueno, puede llegar este funcionario y hacer una revisión. O llegar un funcionario de la ONA, Oficina Nacional Antidrogas, y hacer una revisión del cumplimiento de la ley de drogas, que comprende una contribución de carácter tributaria que tienen que hacer las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Entonces ahí la ONA actúa como un sujeto activo y las empresas que tienen más de 50 trabajadores son las obligadas a pagar esa contribución. En el caso del Seguro Social, a partir de un trabajador hay que pagar contribución, y en el caso del INSES, a partir de 5 trabajadores hay que pagar contribución. Y bueno, los impuestos nacionales, impuesto a la renta si hay renta, el IVA si hay ventas, licores, pues el que tiene una fabricación de bebidas alcohólicas, son los que pagan ese impuesto sobre la producción de bebidas alcohólicas. Y así pues en cada ley hay lo que se llama el hecho imponible, que es lo que da origen al pago del tributo mismo. O sea que el Estado tiene un conjunto de formas de recaudación. ¿No te parece que eso es como que demasiado? Sí, ahí ciertamente. O sea, vamos a hablar como que tú eres el Claro, presidente del Colegio de sí. Contadores Públicos. Hay una pesada carga tributaria para las empresas, está calculado en cerca del 70% sobre mi ganancia se pagan impuestos. Eso por supuesto que es abrumador, ¿no? Para muchas empresas, y no hay incentivos, no hay rebajas por inversiones como lo hubo en el pasado. Si una empresa invertía, un hotel por ejemplo, invertía en su planta física, podía rebajar del impuesto a la renta. Si una industria invertía en nuevas maquinarias, nuevos activos, podía rebajar del impuesto a la renta. Todo eso quedó eliminado. Entonces no hay tampoco incentivos para que la gente pueda invertir, ampliar capacidad productiva, y en esa medida pues baja el impuesto a la renta, ¿no? Ok, si tuvieras la oportunidad de hacer una sugerencia como contador, como un hombre de conocimientos al respecto, ¿qué le sugerirías tú al Estado? Bueno, por ejemplo, en la ley de emprendimientos establece que se podrá exonerar de impuesto a la renta a los emprendedores con su certificado de emprenderjuntos.com, que tienen su RIF como emprendimiento. Eso está en la ley. Justamente hoy me lo consultaban un par de colegas, pero no ha salido ningún decreto de exoneración de impuesto a la renta para los emprendedores, que son negocios que están floreciendo, que incipientes, que están en ese proceso de impulsar su idea de negocio, pero no tienen ese incentivo fiscal. Entonces, cuando yo les toca pagar impuesto a la renta y pagar el IVA y comprar una máquina fiscal, por supuesto que viene la desilusión, la ilusión y la desilusión, ¿no? Por todo lo que corresponde hacer. Entonces, bueno, inclusive esa ley de emprendimiento exhorta a las alcaldías, los consejos municipales, para que también puedan producir ordenanzas que favorezcan a los emprendimientos, ¿no? Las pequeñas empresas, los pequeños negocios, y bueno, sacrifican la recaudación, no te cobran impuestos por 4 o 5 años, pero a la vuelta de 5 años será una empresa floreciente que puede pagar sus impuestos adecuadamente. Vea usted, licenciado Almore, usted me dice que la ley establece podrá. Ese podrá es el que a mí me preocupa porque es subjetivo, o sea, claro, depende de quién esté sentado ejerciendo el cargo. Sí, en el caso de los impuestos nacionales corresponde al Ejecutivo Nacional. Presidente del Consejo de Ministros, quien puede sacar un decreto de exoneración de los impuestos nacionales. En el caso, bueno, de las alcaldías, el Consejo Municipal, vía ordenanzas. En todo caso, hoy me lo decía, bueno, aquí la ley lo dice. Yo dije, pero lea bien, que ahí dice podrá, pero no ha salido. O sea, no se ha cristalizado esa posibilidad de que estos pequeños negocios tengan esos beneficios de carácter fiscal. Y en el caso de las empresas grandes también tiene que haber beneficios, bueno, de incentivos, rebajas por inversiones, exoneraciones, que permitan que ellos puedan producir más
Y en esa medida se crea empleo, se mueve la economía y a la larga se pagarán los impuestos. Fíjese, en este momento quiero que actúe como maestro, porque yo sé que usted es un maestro de la contabilidad y tiene muchos años enseñando lo que tiene que ver, todo con lo que tiene que ver con la contabilidad. ¿El valor contable puede ser diferente al valor del mercado? En el caso del impuesto al patrimonio, sí, porque la valoración está dada en 3 vías. En el caso de los inmuebles, por ejemplo, dice la ley, bueno, usted va a colocar en la declaración para causar el impuesto el monto que sea mayor entre valor de catastro del inmueble. Okay. Usted quiere ir a la alcaldía, sacar la ficha catastral del inmueble, a ver, y algunas alcaldías no lo colocan precio, no hay monto. O sea, que tiene que pagar un perito. Bueno, yo tengo que tener mi ficha catastral. Okay. Si la alcaldía no me colocó el monto, pues no es mi responsabilidad. Diría ahí monto cero. Y si me colocó, algunas alcaldías sí colocan un monto del inmueble, lo coloco ese monto. Luego tengo que buscar el valor de mercado del inmueble. Ahí están los peritos, los avaladores para este trabajo, que son los técnicos especialistas certificados para hacer este trabajo de investigación en el mercado, valor de mercado de los bienes, ¿no? En cualquier otro país, usted pudiera ir, por ejemplo, al registro inmobiliario y ver cuánto se vende el metro cuadrado en X zona, en lechería, por ejemplo, con vista al mar. Bueno, está en $5,000 el metro. Usted lo puede ver en los registros. Pero en el caso de Venezuela, los registros son poco confiables, porque la persona que compra está firmando un documento por un monto, pero detrás de ello hay otra negociación que termina pagando un monto mucho mayor. Entonces no hay esa fe en los registros públicos en Venezuela como si lo pudiera ver en otro país. Pero bueno, están las inmobiliarias que tienen su personal que van midiendo el mercado, cuánto cuesta el metro cuadrado en X zona, depende de la edad del inmueble, su antigüedad, depende de las condiciones en que esté ese inmueble, entonces ellos pueden valorar ese inmueble. No es lo mismo un apartamento con vista al mar que un apartamento con vista a la ciudad o vista a la montaña. Pero ahí es donde a mí me preocupa, o donde preocupa, no a mí, sino preocuparía lo que es el impuesto a los grandes patrimonios. Sí, bueno, la ley no dice, bueno, usted coloque el mayor valor entre valor de catastro o valor de mercado. Entonces, nunca va a ser un valor real, porque si colocas el valor de la última compra más el valor de catastro, nunca va a ser un valor real. Sí, siempre vamos a tener que declarar el valor de mercado. Sí. Y sabemos que el de catastro va a ser menor. Claro. Y la ley dice, no, agarre el mayor, el que pague más impuestos. Bueno, entonces va a ser el valor de mercado. Sí, pero eso lo vamos a seguir explicando en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el licenciado Balmore Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui. Estamos precisamente conversando y disgregando lo que es el impuesto a los grandes patrimonios. Licenciado, estábamos conversando hace rato sobre precisamente el valor real de los inmuebles, el valor real de lo que se debe pagar y cómo reflejarlo, porque es los registros son muy poco confiables. ¿Cómo hacer eso? Sí. Bueno, hay que ir a los especialistas. Lo mejor sería pagar un técnico que haga el avalúo, un perito, que están certificados para ello, y me dé un informe técnico, haga la investigación del mercado. Eso sería lo ideal. Algunos dicen, bueno, no tengo para pagar el perito adicionalmente, o sea, se me dificulta ahí la cosa. Bueno, vaya a una inmobiliaria, que ellos tienen sus especialistas, están en el día a día del mercado de compradores y vendedores de inmuebles y me puedan decir, mira, el precio de mercado, por metro cuadrado en tal parte es tanto del inmueble. Entonces ya por ahí yo tengo una base para declarar. Como es una declaración que se determina en base a estimaciones, el Código Orgánico Tributario dice que, bueno, en caso que haya una fiscalización, hay un margen de error de un 25%. O sea, que lo que yo estime y lo que pudiera el funcionario determinar después, pudiera haber una variante allí, ¿no? Porque es una estimación, al fin y al cabo. De tal forma que no es algo preciso que indique. Pero en el país puede haber una baja en los precios de los inmuebles. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta. Mucha gente vendiendo, pocos comprando, y se desploman los precios de los inmuebles. Más entre un año y otro año yo pudiera declarar un precio menor en el inmueble que venía declarando 2, 3, 4 años atrás. Porque, bueno, precisamente tiene que ver con el valor de mercado. Y el valor de mercado es donde hay un mercado de compradores que pudieran pagar el precio del que yo estoy pidiendo por ese inmueble que quiero vender. O sea que, fíjese, por ejemplo, yo me hago una abstracción.
Si su ingreso son criptomonedas porque tienes una granja, ¿cómo lo va a determinar cómo lo fiscalizan? O sea, ese es Ajá. Bueno, las criptomonedas tienen un valor también que se publica todos los días. Ok. Tenemos algunas criptomonedas venezolanas, Churupo Coin, Arepa Coin, y están ya en el marcador internacional, ¿no? ¿Cuál es el valor cada día? Entonces, esa moneda que yo tenga, Bitcoin, la que tenga, entonces tengo que ver, todo el mundo tiene que determinar su patrimonio neto al 30 de septiembre. 30 de septiembre cada año. Nos toca ahorita, pues. Entonces, yo tengo que ver ese día, si tengo acciones en una empresa que cotiza en la bolsa de valores, bueno, cuál es la cotización en la bolsa de valores de esas acciones. Ya tengo el valor de las acciones de mi inversión en las acciones. Si tengo criptomonedas, cuál es el valor de esa moneda, la cantidad que yo tenga, al 30 de septiembre. Si son dólares que tengo en el extranjero y tengo que declararlos en Venezuela esas cuentas bancarias, entonces convierto esos dólares con la tasa del BCB del 30 de septiembre. Y eso me da mi valor acá en Venezuela para las declaraciones en bolívares. Pero tengo que convertir los euros, los dólares, las divisas que tengo en banca extranjera a bolívares con la tasa de cambio oficial del BCB del 30 de septiembre. Lo mismo pasa con las criptomonedas o cualquier otro título de inversiones que yo pudiera tener y que se cotizan en la bolsa, por ejemplo, y tienen un marcador para esa fecha del 30 de septiembre. Porque la declaración la hacemos en octubre. Octubre o noviembre hacemos declaración del impuesto al patrimonio. Eso va a depender del RIF de cada empresa. Que, por cierto, cuando comenzó la ley en el año 2019, los obligados a pagar este impuesto eran los que tuviesen un patrimonio neto superior a unos $320,000, para hablar un poquito en dólares, ¿no? Yo decía ya, bueno, puede haber escuelas de educación que tienen una planta física extensa por las aulas de clase, las canchas, todo lo que significa un colegio, que tienen una camisa de fuerza porque tienen ahora también una estructura de costos de acuerdo con la SUNDE, muy controlada, y tienen que pagar de pronto, están calificados especiales por el CENIAT y pagar este impuesto al patrimonio. Entonces, por supuesto que ellos no tienen el flujo de caja para pagar de pronto $5,000, $10,000 en impuesto al patrimonio, porque tenían allí pues muy cortico la estructura de costos de la ganancia, el margen de ganancia. Y así muchas otras entidades sin fines de lucro. Nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui tiene una sede aquí en Barcelona, propia, gracias a Dios, una sede en Anaco, otra sede en El Tigre, una oficina en Puerto La Cruz, nada más en inmuebles. Al sumar esto, pues entonces tenemos allí un capital importante que hemos hecho con el aporte de todos los contadores públicos, que está calificado sujeto pasivo especial del Colegio de Contadores Públicos, que es una entidad sin fines de lucro, y nos toca declarar este impuesto a los grandes patrimonios. En el 2019 los obligados eran los que tuviesen un patrimonio neto superior a $320,000. Ya en el 2020 subió a unos $550,000. Y en el 2021 $750,000. Y en el 2022 estaba en $7 millones. Y en el 2023 a $40 millones. Ahora bien, y a las empresas del Estado, porque hay empresas del Estado, compañías anónimas que pertenecen al Estado, ¿también deben pagar ese impuesto? Todas las que estén calificadas sujeto pasivo especial. Okay. Inclusive aquellas que estando en Venezuela como establecimiento permanente, o sea que son empresas creadas en el extranjero, pero ganan un contrato para ejecutar una obra en Venezuela y a esa obra se le saca un RIF en el CENIAT. Es lo que llamamos un establecimiento permanente. Con ese RIF andan a hacer sus facturas para cobrar sus honorarios, su contratación, y el CENIAT lo puede calificar especial, ese RIF. También entran en la obligación. En este caso, como son personas jurídicas no domiciliadas en Venezuela, pagan el cálculo sobre el patrimonio neto en Venezuela. Ahí no se aplica el patrimonio neto mundial, que sí se le aplica a las empresas venezolanas creadas en Venezuela sobre el patrimonio neto en el mundo. Fíjese una cosa, licenciado Almore, yo percibo en este impuesto que depende de la buena fe del sujeto pasivo. Bueno, hasta ahora no ha habido un plan de fiscalización en esta materia de impuesto al patrimonio, porque también se dificulta para los funcionarios hacer las estimaciones, la revisión de mercado, o sea, es cuesta arriba todo este trabajito, que lo tiene que hacer el contador para efectos de la declaración, papeles de trabajo, dejar sentado todo por escrito de cada año, lo que soporta la declaración, las cifras de cada año. Sí, es una ley prácticamente muerta en ese sentido. Bueno, es muy técnica, hay que cumplir con ella,
Pero bueno, hasta ahora no ha habido ese plan de fiscalización abrumador en esta materia. Muy puntualmente, en algunos casos, en empresas que han sido fiscalizadas. Sí, es recomendable recomendar al Estado que elimine esa ley. Sí, que baje esta presión tributaria y bueno, así habrá más atractivo también para que la inversión extranjera venga, que nos hace falta en el país para motorizar y impulsar todas las actividades en Venezuela, pues. Bueno, de verdad que este es un tema bien controversial. ¿Usted pudiera decirme cómo hace el CENIA para decir si usted es un contribuyente especial? ¿Cuáles son los parámetros que utiliza el CENIA para decirlo? Porque a veces uno, o sea, sí, vendes torta y eres contribuyente especial. Bueno, una empresa que esté ubicada aquí en Barcelona puede ser calificada especial si en el año, según su impuesto a la renta del año 2023, superó los 30.000 euros. 30.000 euros. Estamos hablando que pudiera haber vendido más de 2.000 euros por mes, ¿no? Entonces ya por ese hecho lo pueden calificar especial. 30.000 euros al año o más de 2.500 euros en algún mes. Bueno, es una cantidad baja, porque eso lo puede facturar hasta una panadería, lo puede facturar, hasta un abogado, puede facturar 2.000 euros en un mes con un cliente que tenga un buen negocio allí, alguna cosa, ¿no? De tal forma que eso hace que muchos entren en esa posibilidad de ser calificados sujeto pasivo especial y el CENIA ha calificado a muy pequeñas empresas, talleres mecánicos, como especiales, entidades sin fines de lucro. Aquí está el Rotary Club, Colegio de Contadores Públicos, que injustamente, inmerecidamente deberíamos estar allí calificados especial. Sí, yo de verdad creo que eso hay que sincerarlo. Pero vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el licenciado Balmore Rosales, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Licenciado Balmore, por las redes le hacen una pregunta, Guevara MGR24. Él le pregunta que hay colegas que están insolventes porque el alto costo de las cuotas. ¿A qué le responde Bueno, me alegra que haya algunos colegas conectados en este momento. Estamos aquí en vivo en este programa Aclarando Conceptos. Se está transmitiendo al mismo tiempo por Instagram y es bueno que algunos colegas sigan este programa. Sí, hay una insolvencia generalizada alarmante a nivel nacional. Somos contadores públicos inscritos a nivel de toda la federación, todos los colegios de contadores públicos en Venezuela. Estamos cerca de 190.000 contadores públicos colegiados, de los cuales solamente 21.000 están solventes. Una cifra alarmante. La mayoría de los colegios tienen una solvencia entre 5% y 10%. Algunos colegios tienen 2%, 3% de solvencia. Otros tienen 8, 10, 12, cuando mucho 12%. Algunos por ahí tal vez llega a 15%. Pero el promedio de todos los colegios de contadores públicos en Venezuela es la solvencia de aproximadamente un 5 y 10%. En el caso nuestro de Anzoátegui, tenemos una solvencia de un 8%, ese es el promedio. Significa un 92% de insolventes. Bueno, la contracción económica, la hiperinflación, el COVID, la recuperación monetaria, la emigración de unos cuantos contadores públicos, todo se ve reflejado en el colegio. Y la cuota de sostenimiento la fija la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, no la fijan los colegios federados. Y el agremiado paga la cuota en su colegio para la parte operativa, pagar nómina, pagar vigilancia, pagar los equipos, mantenimientos, etcétera. Y de ahí el 30% va a la federación y 70% se queda en los colegios para la operación propia del colegio. Está actualmente, para este mes de septiembre de 2024, fue un aumento que hizo la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela a $10 mensuales. Estaba en $9 hasta el mes pasado de agosto. Es el pago mensual. Cuando alguien se inscribe en una organización, tiene que afiliarse y cotizar, es decir, dar unos aportes, sea en un club, sea en el condominio, sea en un colegio profesional, porque formamos parte de una organización, en este caso una organización de carácter profesional. Y bueno, con la inscripción conlleva estatutariamente el pago de cuotas de sostenimiento
para la operación propia del colegio. Que aquí estamos haciéndole reformas, modernizando, hemos hecho mejoras sustanciales en sanitarios, la parte del colegio, el ornamento, la jardinería, los mobiliarios, los trabajadores. O sea, hemos hecho allí unos cambios bien importantes que se notan, que lo están comentando nuestros colegas en positivo, todos los cambios que están siendo ocasionados acá en el Colegio de Contadores Públicos. Bueno, espero que haya sido de satisfacción la respuesta del señor Guevara. Y me consta porque visité hace unos días el Colegio de Contadores y de verdad que está muy bonito, tiene mucha actividad y bueno, y tiene una vida pues gremial allí que se palpa. No es nada más la infraestructura o el cascarón vacío, sino que hay actividades permanentes y constantes. Lo felicito por eso, porque de verdad que su gestión ha sido una de las más brillantes. Bueno, volvamos a lo que es el impuesto a los grandes patrimonios, o el impuesto patrimonial, para ir concluyendo a nuestra audiencia y que ellos vayan entendiendo un poco este impuesto. Bueno, solamente lo van a declarar los que están calificados por el SENIAL como contribuyentes especiales, sea jurídico o natural, pero si mi patrimonio neto no pasa de 38 millones de dólares, no tengo que hacer declaración. Perdón, hago la declaración, pero no hago pago. Y si pasa de esa cantidad, me tocaría pagar el 0.25% de impuesto al patrimonio. El mínimo a pagar por este impuesto está en el orden de los $96,000 para este año 2024. O sea que si a alguien le toca pagar en su declaración sobre el patrimonio neto, va a pagar unos $40,000 como mínimo para este año. Perdón, $100,000 como mínimo. Naguará. Sí, excesivo. Bueno. Y piensa que son petroleras y tienen unos activos muy costosos, en dólares, muy importantes. Bueno, espero que haya quedado bien claro todo esto que tiene que ver con esto. Esto vence el 30 de septiembre. Esa es la fecha para determinar el patrimonio, y en octubre o noviembre es el pago. El pago. Entonces, y no deducible del impuesto sobre la renta. Y sí que es otra injusticia porque eso no, es que eso es lo que yo no lo puedo digerir, pues como abogado yo no puedo digerir de que no sea deducible del impuesto sobre la renta. Sobre ese gasto, después tiene que pagar 34% de impuesto a la renta. O sea, no, de verdad que es inoperante ese impuesto, no lo entiendo, no lo comprendo. Pero bueno, ya espero que la Federación de Colegios de Contadores emita un pronunciamiento y solicite ante la Asamblea Nacional de que eso sea revisado. Sí. Entonces usted debería impulsarlo un poco más. Sí. Pero bueno, ahora estamos de fiesta porque estamos de aniversario del Colegio de Contadores Públicos. Yo quisiera que habláramos un poco de lo que van a hacer todas las actividades durante este tiempo, durante este mes, que se tiene previsto. Vi que hay una serie de conferencias gratuitas bien interesantes. Pudiéramos conversar un poco sobre eso. Estamos de aniversario, septiembre de 2024, 51 años de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, que fue promulgado en 27 de septiembre, y ese es el Día Nacional del Contador Público en Venezuela. Para ello, todos los colegios de contadores públicos en el país están en sus agendas, en su planificación de actividades. Aquí en Anzoátegui tenemos unas actividades técnicas que comprenden 15 conferencias gratuitas para todo público. Ayer iniciamos a casa llena, full asistencia. Y tenemos 3 masterclass, que ya son especie de cursos, clases magistrales, para los contadores públicos solventes gratuito, el que está solvente. El que no está solvente, pues paga una módica suma allí para la entrada. Y tenemos, además, en el Núcleo del Tigre, 4 conferencias el día sábado 21, también actos de reconocimientos, igual que en Barcelona, tenemos acto de bendición, que va a estar este año a cargo del pastor Abraham Sánchez, que es contador público, tiene 33 años de colegiatura, es pastor de la iglesia, el Señor es mi pastor, en Lechería. Va a estar a cargo del acto de bendición este año en nuestro colegio, en la propia sede del colegio, a las 9 de la mañana, el día 27 de septiembre, Día del Contador Público, y tenemos actos de juramentación nuevos agremiados, tenemos los honores a Simón Bolívar, que estará a cargo de nuestro expresidente del colegio, Luis García, quien es cronista del municipio de Sotillo, en Puerto La Cruz. Tendremos también, una noche de gala, que nos ponemos allí, pues,
para festejar, para bailar, para tomarnos algo y compartir la comida entre todos. Y tenemos unas actividades recreativas, tenemos un paseo familiar, tenemos el compartir infantil con los hijos de los contadores públicos, tenemos también las actividades deportivas. Tenemos allí en este momento torneos de bolas criollas, torneos de voleibol, de fútbol sala, de dominó, de truco, de básquetbol. O sea, todo eso está en este momento en desarrollo en el Colegio de Contadores Públicos, un colegio activo. No solamente que hemos mejorado y hemos refrescado la imagen del colegio, sino que tenemos actividad permanente todo el año. Nosotros ofrecemos conferencias todos los jueves gratuitas en el colegio. Tenemos nuestro canal de YouTube, Colegio de Contadores Públicos Anzoátegui, que es el número 1 de todo el país, el que tiene más suscriptores y con la biblioteca virtual más amplia de todos los colegios de Venezuela. Bueno, es un orgullo para nosotros, es un esfuerzo sostenido que tenemos allí en la actividad gremial, que lo hacemos con todo gusto además. Para todos nuestros agremiados, y tenemos allí unas jornadas de salud, también limpieza dental gratuita para los contadores públicos solventes. Tenemos algunos beneficios que estamos ofreciendo allí para contadores y familiares también. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a este programa, pero antes de irnos no podemos dejar de decirle que para hacer el bien usted no necesita ley. Ese es el lema de nuestro programa y vamos a hechos contables. Buenas tardes, soy Jocelina Rondón, secretaria de Estudios e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. En esta oportunidad vamos a hablar de las organizaciones ágiles. Las organizaciones ágiles son aquellas que responden rápidamente a lo que tiene que ver con los cambios en el mercado, las necesidades del cliente y el entorno empresarial. Las organizaciones ágiles se caracterizan en la toma de decisiones porque poseen una cultura colaborativa y esta cultura permite integrar tanto a los empleados como a los clientes en actividades que permiten hacer eficiente la toma de decisiones.